Hola, ¿cómo estás? Me llamo Beatriz María, soy profesora universitaria especializada en español para extranjeros y preparación de exámenes. En este video voy a explicarte en qué consiste el examen de expresión escrita del CIELE. Comencemos. Este examen evalúa la capacidad de expresarse en español por escrito. El examen se rinde en línea a través de una inscripción previa en la página del CIELE www.ciele.org, en el cual vas a tener que designar el centro evaluador en el cual rendir el examen, la fecha y hora, el pago del arancel y elegir la modalidad de examen EIE, expresión e interacción escrita. El examen tiene una duración de 50 minutos en total y una vez finalizado ese tiempo se cerrará automáticamente fuera de que hayas podido terminar o no las tareas. Las tareas propuestas, como es un examen multinivel, lo que van a hacer es proponerte ir incrementando el nivel de dificultad para testear tu nivel de español escrito desde el nivel A1, que es el más bajo, hasta el nivel C1, que es el nivel más alto que evalúa este examen. Dado que es un examen panhispánico, lo que se va a permitir en las respuestas es cualquier variedad dentro del español hispánico, de manera tal que vas a poder responder como lo haría un mexicano, un colombiano, un peruano y, por qué no, un argentino. Bueno, lo primero que hay para decir en este examen es que es un examen de interacción escrita. Esto significa que no vas a tener ningún estímulo ni consigna que involucre audición en español o tener que hablar en español. Es un examen puramente escrito. Las consignas para poder realizar el examen están explicadas de una manera muy sencilla, de manera que una persona con un nivel bajo de español lo pueda comprender perfectamente. El examen tiene dos tareas. La primera tarea es una tarea enfocada al nivel A1, B1. Es un texto sencillo entre 30 y 50 palabras, referido a la vida cotidiana, y se espera una respuesta de tu parte de entre 100 y 150 palabras. Si tu nivel de español está entre A1 y B1, es un ejercicio que vas a poder realizarlo sin inconvenientes. El segundo ejercicio está enfocado en el nivel, digamos, B1 a C1, y se te van a presentar dos opciones, de las cuales vas a tener que elegir una. Se espera una respuesta entre 200 y 250 palabras como extensión recomendable, y en este caso los temas están referidos al ámbito educativo o profesional, y en esto puede entrar cualquier tema que se entienda por educativo o profesional. El examen CIELE lo evalúa un calificador de CIELE, al cual se le envía tu examen, y en el término de 2 a 3 semanas vas a recibir una notificación indicando cuál fue el nivel del español adquirido. Ahora, ¿cómo evalúa el calificador tu examen? En esto entran dos categorías. Vamos con la primera. La primera categoría es el cumplimiento de la tarea. El cumplimiento de la tarea representa el 34% de la nota y está referido a que tus respuestas hayan cumplido con todas las consignas y lo hayas hecho de manera ordenada. Entonces, si en un ejercicio se te pide que relates tus últimas vacaciones con tu familia, relatar las vacaciones está relacionado a narrarlas, que no es lo mismo que describas la playa donde fuiste a hacer vacaciones. Una descripción puede ser parte de una narración, pero no es lo mismo.
y a efectos del cumplimiento de la tarea no será evaluado de la misma manera. La segunda categoría, en este caso, es la utilización del idioma. Y en esto entran 3 aspectos. El primero es cómo redactás tus respuestas, es decir, cómo relacionás las palabras y las frases entre sí. En segundo lugar, entra lo que significa el uso adecuado de la gramática. Por ejemplo, si en una respuesta vos formulás una hipótesis y asegurás que los árboles son importantes para el ecosistema humano, es esperable que la conjugación del verbo ser sea en tercera persona del plural, en este caso aduciendo a los árboles, y no que tu respuesta esté escrita como los árboles es algo importante para el ecosistema humano. Y en tercer lugar entra el manejo del vocabulario. Si tu vocabulario está enriquecido y utilizas expresiones típicas del español, o si estás resolviendo con pocas palabras tus respuestas o con palabras que no son adecuadas para el tema que se te propone. Ten en cuenta que esta segunda categoría representa el 66% de la nota. Es sumamente importante llegar bien preparado al examen para asegurar la mejor puntuación posible. En esto hay que entrenar 2 aspectos importantes. El primero es el conocimiento del idioma. En este examen en particular es sumamente importante enfocarse en la gramática, la ortografía y las reglas de puntuación. Y en segundo lugar, tan importante como el conocimiento del idioma español es la gestión del tiempo del examen. Todas las pruebas CIELE son cronometradas. Por ejemplo, en la tarea 2 de este examen, vos vas a tener 2 opciones posibles para elegir y vas a tener que elegir una en 1 minuto de tiempo. Si en ese minuto no elegís una opción, CIELE elegirá aleatoriamente la opción para que trabajes tu respuesta y quizás no sea la opción más conveniente para ti. Por eso es importante entrenarse en el español y en el funcionamiento del examen. Y cuanto antes empieces, mejor. Como te comenté al inicio, soy preparadora oficial de CIELE y puedo ofrecerte un plan de clases para que te familiarices con el contenido del examen, repases las bases del español, realices ejercitación y accedas a tareas modelo en condiciones similares a las que tendrás el día del examen. También podemos identificar fortalezas y debilidades para poder incrementar tu nota el día que rindas esta evaluación. Como así también complementar alguna preparación que estés llevando adelante en un instituto presencial y que quieras reforzar con un profesor particular online. Para comenzar, te dejo al pie de este video el acceso a un ejercicio similar a la tarea 1 de este examen. Te animo a que lo realices y me lo envíes. Me comprometo a enviarte mis comentarios para reforzar tu aprendizaje. Nunca olvides que el español es un idioma único y maravilloso. Hasta la próxima.